La doctora Sarah Chen se presentó ante la sesión de emergencia del Consejo Galáctico. Su corazón se mantuvo firme a pesar de las 200 especies alienígenas representadas en la vasta cámara. Las métricas de probabilidad cuántica, mostradas tras ella, contaban una historia que ninguna de ellas quería aceptar. La humanidad no solo era diferente, era imposible. Distinguidos representantes, comenzó a hablar. Su voz se oyó por toda la cámara. Lo que ven no es una disfunción. Todo ser humano posee la capacidad de influir en los campos de probabilidad cuántica. A través de lo que antes descartábamos como corazonadas o intuición, la pantalla holográfica mostró los patrones de longitud de onda únicos de la actividad cerebral humana, patrones que, de alguna manera, se adentraban en el tejido cuántico de la realidad misma. El embajador, un ser imponente de inteligencia cristalina, se inclinó hacia adelante. ¿Esperan que creamos que los humanos poseen naturalmente lo que nuestras civilizaciones no han logrado en millones de años de evolución? Sarah se permitió una pequeña sonrisa con respeto. Embajador, no esperamos que lo crea. Simplemente le informamos de lo que hemos descubierto sobre nosotros mismos. Hizo un gesto y la pantalla cambió para mostrar imágenes del incidente de Singapur. El evento que reveló el don de la humanidad. Las imágenes mostraban una nave de carga estrellándose. Su contención de antimateria fallaba al precipitarse hacia la ciudad. Las leyes físicas y las curvas de probabilidad dictaban un 0% de probabilidad de supervivencia para 10 millones de personas. Sin embargo, de alguna manera imposible, todos los humanos de la ciudad habían tomado la misma decisión imposible. En el mismo momento en que se negaron a aceptar esa probabilidad, la nave había atravesado la ciudad, emergiendo al otro lado antes de estrellarse en el océano. Cada sensor, cada dispositivo de grabación, cada análisis mostraba lo mismo. 10 millones de mentes humanas habían reescrito colectivamente la capacidad de producción cuántica. Hemos confirmado eventos similares a lo largo de nuestra historia. Sarah continuó, las victorias imposibles. El último minuto escapa de las improbabilidades matemáticas que parecen seguir a la humanidad a donde quiera que vayamos. No tuvimos suerte. Estábamos manipulando inconscientemente los campos cuánticos. Cada vez que nos enfrentábamos a la extinción, un murmullo recorrió la cámara al comprender la implicación. La humanidad no solo había descubierto esta habilidad, la habían tenido desde siempre. Cada asentamiento humano, cada colonia, cada nave, llevaba a este potencial almirante, Kex de los preservadores. Se levantó de su asiento. Sus patrones bioluminiscentes mostraban una clara agitación. Esto no tiene precedentes. Una especie capaz de manipulación cuántica colectiva con el mero pensamiento. Los peligros son precisamente la razón por la que estamos aquí. Sarah interrumpió suavemente. Podríamos habernos guardado este descubrimiento. Elegimos la transparencia. La humanidad no desea la conquista ni el dominio. Queremos lo que siempre hemos querido, coexistencia pacífica y exploración. La cámara estalló en voces superpuestas y transmisiones neuronales. Sarah esperó pacientemente mientras los líderes del consejo restauraban el orden. Comprendió su miedo. Una especie que podía reescribir inconscientemente la probabilidad no tenía precedentes en la larga historia de la galaxia. La primera oradora, Elara, su forma, una masa cambiante de plasma contenida dentro de un antiguo traje ambiental, levantó su apéndice manipulador para el silencio. Doctor Chen. Si bien apreciamos la honestidad de la humanidad, debe comprender nuestra preocupación. Su especie está efectivamente armada con el arma más poderosa del espacio conocido, la capacidad de negar la realidad misma. La expresión de Sarah permaneció tranquila, pero su voz tenía un tono cortante. De acero con respeto, primer orador. No lo vemos como un arma, lo vemos como una prueba de que lo imposible es simplemente improbable y que la improbabilidad puede superarse mediante la voluntad colectiva. La humanidad se ha enfrentado a eventos de nivel de extinción varias veces en nuestra historia y cada vez hemos sobrevivido a lo que ahora conocemos como nuestra manipulación cuántica inconsciente. Hizo una pausa, dejando que sus siguientes palabras tuvieran peso. No estamos aquí para amenazar ni dominar. Estamos aquí porque creemos que esta habilidad podría estar latente en otras especies también. Queremos entenderla para ver si podemos ayudar a otros a desbloquearla. Imaginen una galaxia donde cada ser sensible pudiera ayudar a moldear la probabilidad hacia la supervivencia y la cooperación en lugar de la destrucción. La cámara quedó en silencio. La oferta fue el gesto más magnánimo en la historia galáctica o la amenaza más sutil jamás hecha. Enseñar a otras especies a manipular la probabilidad cuántica podría unir la galaxia de maneras previamente inimaginables.
O podría conducir al caos si algunos decidieran usarla para la destrucción. Mientras el Consejo comenzaba sus deliberaciones, Sara añadió: una última reflexión, hay algo más que deberían considerar. Descubrimos que esta habilidad se fortalece cuando los humanos enfrentan amenazas de nivel de extinción. No sabemos por qué, pero cuanto más cerca estamos de la aniquilación, más poderosa se vuelve nuestra manipulación cuántica. Les decimos esto no como una amenaza, sino como una advertencia. La humanidad no quiere la guerra, no queremos el conflicto, pero hemos aprendido a través de amargas experiencias que acorralarnos solo nos hace. Cuanto más fuertes eran las implicaciones, nadie se perdió. En la cámara, la humanidad acababa de revelar que poseía una habilidad que los hacía prácticamente invencibles. Su primera acción fue ofrecer compartirla con todos los demás. Mientras Sara esperaba la respuesta del Consejo, reflexionó sobre la ironía. El mayor poder de la humanidad no era su capacidad para manipular la probabilidad cuántica, sino su capacidad para elegir la cooperación sobre el conflicto, incluso cuando tenían todas las cartas. La pregunta ahora es si la galaxia estaba lista para tomar la misma decisión. 3 meses después de la revelación de la humanidad al Consejo Galáctico, los VMTH hicieron su movimiento. Su enorme nave apareció en los límites de cada asentamiento humano. Su sola presencia, una declaración de poder que había mantenido a raya a las especies más jóvenes durante milenios. La comandante Elina Rodríguez desapareció del puente de la nave insignia de la Fuerza de Defensa de la Tierra. La probabilidad se materializó cuando el holograma del representante de los VMTH, el cuerpo del patrón fractal del alienígena, se desplazó a través de geometrías imposibles. Una muestra deliberada de su dominio sobre la física convencional. Su especie presenta una desviación inaceptable del orden natural, declaró el VMTH. Su voz traducida, con matices armónicos, desencadenó respuestas primitivas de miedo en la mayoría de las especies ante su visible confusión. Los humanos parecían inmunes a este efecto. Hemos calculado un 99,99% de probabilidad de que la expansión humana sin restricciones conduzca a la inestabilidad galáctica dentro de 3 siglos. Elina sonrió, un gesto que conocía. El mito de los Worms lo encontró inquietante e interesante. ¿Serían estos los mismos cálculos de probabilidad que daban un 100% de posibilidades de que la humanidad nunca lograra la manipulación cuántica? Los patrones de los VTHS cambiaron a ultravioleta profundo, una señal de agitación. Se nota su burla, comandante. Nuestra postura permanece inalterada. La humanidad aceptará restricciones a la colonización y la manipulación cuántica de la probabilidad o se enfrentará a las consecuencias. Seré clara. Elena respondió, su sonrisa se desvaneció. La humanidad no reconoce su autoridad para imponernos restricciones. Acudimos al Consejo de buena fe, ofreciendo compartir nuestra comprensión de la manipulación cuántica. Su respuesta es amenazarnos. Las siguientes palabras del mito de los Worms cargaban con el peso de millones de años de autoridad absoluta. No amenazamos, preservamos a su especie. La capacidad es una anomalía que debe ser contenida. Acepta nuestros términos o demostraremos por qué los VM han mantenido la estabilidad galáctica desde antes de que tu especie aprendiera a hacer fuego. La risa de Elina pilló a los VM completamente desprevenidos. ¿Realmente no entiendes nada de los humanos? ¿Me dejas compartir algo de nuestra historia? Cada vez que alguien le ha dicho a la humanidad que debe ser contenida, lo hemos tomado como un desafío. Para demostrarles que se equivocan, hizo un gesto y el espacio holográfico entre ellos se llenó de flujos de datos. Estos son los cálculos de probabilidad de cada matemático cuántico humano en el sistema solar. ¿Observas algo interesante sobre los patrones? La forma fractal de los VM se contrajo ligeramente, el equivalente a una inhalación profunda. Los flujos de probabilidad mostraron combinaciones imposibles. Entrelazamientos cuánticos que no deberían existir. Los humanos no solo estaban manipulando la probabilidad, estaban aprendiendo a tejerla en nuevas formas. Imposible. Los VM declararon que estos patrones sugieren que estás creando redes cuánticas estables a lo largo de años luz sin asistencia tecnológica. Los requisitos de energía por sí solos son triviales cuando 10.000 millones de mentes humanas trabajan en conjunto. Elena terminó. No estamos solo descubriendo nuestras habilidades, las estamos desarrollando. Cada intento de contenernos solo nos enseña más sobre lo que podemos hacer. Las siguientes palabras del mito de los Worms traían un indicio de algo que los humanos nunca habían escuchado en su especie. Incertidumbre. ¿Entiendes que esto cambia? Todo el orden galáctico que hemos mantenido estaba estancado. Elena interrumpió.
Has estado tan concentrado en preservar la estabilidad que olvidaste que el universo mismo funciona con caos y probabilidad. La humanidad no es una amenaza para la estabilidad galáctica. Somos el siguiente paso en su evolución. Se inclinó hacia adelante. Su expresión era seria. Aquí está nuestra contrapropuesta. Los Worms pueden unirse a nosotros para explorar estas nuevas posibilidades o puedes hacerte a un lado. Lo que no puedes hacer es contenernos. La decisión es tuya, pero te sugiero que calcules las probabilidades de éxito con mucho cuidado antes de tomar una decisión. Los patrones fractales de los Worms cambiaron a través de cálculos a velocidades imposibles. Cuando volvieron a hablar, sus matices armónicos habían cambiado. Nuestros cálculos muestran que todos los caminos de la confrontación directa conducen a resultados inaceptables. Sin embargo, existen enfoques alternativos disponibles. Elina. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los VMTH no eran conocidos por ceder, lo que significaba que tenían algo más planeado. Elijan con cuidado, advirtió. Los mayores avances de la humanidad tienden a ocurrir cuando estamos acorralados. No creo que ninguno de nosotros quiera descubrir de qué somos realmente capaces mientras el holograma de la cuba se desvanecía. Alina se giró hacia su pantalla de probabilidad cuántica. Los patrones estaban cambiando, mostrando en crecientes inestabilidades a través del espacio humano. Los VMTH ya estaban haciendo su movimiento, pero no a través de una confrontación directa. Estaban haciendo algo más sutil, más peligroso. Abrió un canal con la Tierra. Comando. Aquí el comandante Rodríguez. Alerta a todas las colonias. Los VMTH están manipulando los campos de probabilidad alrededor de los asentamientos humanos. No intentan contenernos, intentan aislarnos unos de otros. Hizo una pausa observando el cambio de patrón cuántico y alguien simplemente nos hizo imposible advertir a la colonia Kepler sobre lo que se avecinaba. El juego había comenzado. Los VMTH pensaron que podrían superar a la humanidad manipulando los mismos campos cuánticos que los humanos acababan de aprender a controlar. Lo que no entendían era que los humanos habían pasado toda su historia superando probabilidades imposibles. Ahora aprenderían por qué apostar contra la humanidad siempre fue una propuesta perdedora. La red de entrelazamiento cuántico de la colonia Kepler se apagó a las 347, hora estándar de la Tierra. El Dr. Marcus Wong, teórico cuántico de la Liga en la Estación de Investigación Lunar, observó con horror cómo los campos de probabilidad alrededor de Colonia, retorcidas en configuraciones imposibles, 20 millones de vidas humanas pendían de un hilo y, por primera vez desde el descubrimiento de sus habilidades, los humanos no podían comunicarse entre sí a través de la red cuántica. No es solo interferencia, informó en la sesión de emergencia del Consejo de Defensa Humana. El VMTH ha creado lo que solo puedo describir como una zona muerta de probabilidad. Están usando su dominio de la física convencional para anular nuestras habilidades de manipulación cuántica. La almirante Sarah Chen ascendió recientemente tras su presentación ante el Consejo Galáctico. Se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Cómo es posible? Nuestras pruebas demostraron que la manipulación cuántica humana no podía bloquearse. Marcus mencionó una compleja serie de ondas de probabilidad. No las están bloqueando directamente. Han creado un efecto cascada en el espacio local en el tiempo que vuelve la probabilidad misma pegajosa. Cualquier intento de manipular los campos cuánticos en esa región queda atrapado en bucles recursivos. Es brillante. De hecho, están usando nuestro propio poder contra nosotros. ¿Brillante o no? Alina Rodríguez interrumpió desde su posición. A bordo de la probabilidad, tenemos 20 millones de personas que acaban de perder su mayor defensa. Mecanismo de largo alcance. Los sensores muestran actividad inusual en el borde del sistema Kepler. Necesitamos opciones. Marcus asintió con los dedos, bailando a través de ecuaciones holográficas. Hay algo más. La probabilidad. Los patrones alrededor de Kepler no son aleatorios, se están transformando en algo. El VMTH no solo está aislando la colonia. Están experimentando. La sala se quedó en silencio al comprender las implicaciones. El VMTH no había hecho su movimiento para contener a la humanidad. Lo habían hecho para estudiarla. La colonia Kepler estaba a punto de convertirse en un laboratorio para comprender cómo funcionaba la manipulación cuántica humana. Lanzó la flota. Sarah ordenó con su voz, llevando el peso del mando. Todas las naves que tenemos. Si no podemos alcanzarlas a través de la FS cuántica,
Lo haremos a la antigua. Marcus levantó la mano. Almirante. Hay un 99,9% de probabilidad de que las naves convencionales no lleguen a Kepler a tiempo. Han alterado el espacio local de maneras que hacen que viajar más rápido que la luz sea casi imposible en ese sector. La voz de Belina llegó a través del enlace cuántico. Con ira controlada, pensaron en todo. ¿No han aislado a un humano? Una colonia bloquea nuestra capacidad cuántica. Las cosas impiden el refuerzo. No solo nos están estudiando, sino que están probando nuestra respuesta. Sara se quedó parada, su expresión se endureció. Entonces, mostrémosles algo que no han calculado. Dottore Wong, dijiste. La probabilidad es pegajosa en Kepler. ¿Qué pasa si no intentamos manipular campos cuánticos individuales, sino que, en cambio, flaqueamos en la estructura subyacente de la probabilidad misma? Marcus terminó con los ojos muy abiertos. Está en. Digamos que necesitaríamos que todos los seres humanos del sistema solar enfoquen sus habilidades de manipulación cuántica en el mismo objetivo. Solo los requisitos de energía. ¿Dejarían de observar las pantallas de probabilidad cuántica? Algo imposible estaba sucediendo en la Tierra, la Luna, Marte y cada asentamiento en el sistema solar. Las mentes humanas ya se estaban conectando. No podían llegar a Kepler directamente, pero podían sentir la ausencia donde deberían estar 20 millones de mentes humanas. No entienden lo que han hecho. Elena dijo en voz baja, el quinto cree que el aislamiento nos hace más débiles. No se dan cuenta de que los humanos siempre han sido más fuertes cuando, defendiendo su propia probabilidad cuántica, las pantallas explotaron con actividad. 10.000 millones de mentes humanas se concentraron en un solo pensamiento. Las leyes de la física en sí mismas eran más como directrices, y las directrices podrían reescribirse. Marcus observó con asombro cómo surgían nuevos patrones en el campo cuántico. No intentaban romper el laberinto de probabilidad del mito Bohr. Susurró, están cambiando las reglas fundamentales que hacen posible el laberinto. En órbita alrededor de la colonia Kepler, la nave Mundo VMO, los sensores registraron algo que debería haber sido imposible. Los campos de probabilidad cuidadosamente construidos no lo eran. Al ser rotas o ignoradas, estaban siendo deshechas. La realidad misma estaba siendo reescrita por la voluntad colectiva de la humanidad. El enlace cuántico a la colonia Kepler cobró vida. Aquí el gobernador Chen. Lo que sea que hayas hecho, las naves VTH están retrocediendo. Su probabilidad. Los constructos se están desmoronando. Estamos leyendo. Por todas las estrellas. Estamos leyendo. Fluctuaciones cuánticas que no deberían ser posibles. La voz de Sara era tranquila, pero tenía un matiz de acero. El mito de los Worms quería estudiar cómo los humanos manipulan la probabilidad cuántica. Sospecho que han aprendido más de lo que esperaban. El Kepler en espera. La flota está en camino. Y esta vez no enfrentarán dificultades de navegación a medida que los campos de probabilidad alrededor de Kepler vuelvan a la normalidad. Marcus estudió los datos con creciente preocupación. Almirante. Estas lecturas. La forma en que acabamos de reescribir la física local. No creo que estemos alcanzando los límites de la manipulación cuántica humana. Creo que apenas estamos empezando a comprender de que somos realmente capaces. La voz de Elina llegó a través de Grimm, pero determinada. El VMTH cometió 3 errores fundamentales. Asumieron que el aislamiento nos debilitaría. Pensaron que podrían estudiarnos sin consecuencias. Y lo peor de todo, nos enojaron. Sara asintió. Avísenle al Consejo Galáctico. El VMTH ha cometido un acto de guerra contra la humanidad, pero lo más importante es que ha revelado sus verdaderas intenciones a todas las especies de la galaxia. Veamos cómo otros cálculos cuidadosos manejan esa probabilidad. Las redes cuánticas zumbaban con actividad mientras la humanidad se preparaba para lo que vendría después. El VMTH había querido estudiar la manipulación cuántica humana. En cambio, se habían convertido en el catalizador de su evolución. La galaxia estaba a punto de aprender por qué enojar a la humanidad era el peor cálculo de probabilidad que cualquiera podía hacer. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico fue interrumpida por un fenómeno que ninguno de sus miembros había presenciado en sus millones de años de existencia. La realidad misma pareció hacer fallar a todos los sensores de probabilidad cuántica del espacio conocido. Un cambio fundamental en el funcionamiento del universo. La forma de plasma de la oradora Elara latía con preocupación mientras la representante humana, la doctora Sara Chen,
caminaba tranquilamente hacia. En el centro de la cámara, tras ella, la enorme pantalla holográfica mostraba miles de dispositivos de manipulación de probabilidad de Foremost, que fallaban simultáneamente por toda la galaxia. Hace 3 días, Sarah comenzó a hablar. Sin llevar ni triunfo ni ira, el VMT intentó aislar y experimentar con 20 millones de civiles humanos. Creían que podían contener y estudiar nuestras habilidades. Se equivocaban. Las pantallas cuánticas de la cámara mostraban lo que sucedió después. La humanidad no solo había derrotado el laberinto de probabilidad de Foremost, sino que habían alterado fundamentalmente el funcionamiento de la probabilidad en esa región del espacio. Las leyes de la física habían sido reescritas no mediante la tecnología ni la fuerza, sino mediante la voluntad unificada de miles de millones de mentes humanas. Podríamos haber respondido con violencia. Sarah continuó. Podríamos haber usado nuestras habilidades para destrozar la nave mundo de Foremost y reescribir la probabilidad hasta que toda su especie dejara de existir. En cambio, elegimos un camino diferente. Las pantallas cambiaron, mostrando a las naves VMT de toda la galaxia que sus dispositivos de manipulación de probabilidad no estaban siendo destruidos, sino transformados. Alguna vez impusieron un orden rígido en el tejido cuántico. Del espacio, ahora vibraban con nuevas posibilidades. Hemos reescrito su tecnología. Sarah explicó cada dispositivo de manipulación de probabilidad en el espacio VMO. Ahora tiene un nuevo propósito en lugar de imponer el orden. Revelan la posibilidad. En lugar de contener la manipulación cuántica, la enseñan. El almirante Kex se levantó de su asiento. Su patrón bioluminiscente mostraba incredulidad. Les has dado más poder después de lo que intentaron hacer. La sonrisa de Sarah era suave, pero tenía un peso inmenso. No, almirante, les hemos dado a todos más poder. El VMO pasó millones de años desarrollando tecnología para controlar la probabilidad. Hemos transformado esa tecnología en una herramienta de enseñanza. Cada especie de la galaxia ahora puede aprender a acceder a sus propias habilidades de población cuántica mínima. La Cámara del Consejo estalló en voces superpuestas a medida que las implicaciones se aclaraban. La humanidad no solo había derrotado al VMO, sino que habían cambiado fundamentalmente el equilibrio de poder en la galaxia, pero lo habían hecho no acaparando poder, sino compartiéndolo. El VMO creía que el control y la estabilidad eran lo mismo. Sarah continuó una vez que se restableció el orden. Temían el cambio. Temían el caos que la manipulación cuántica podría traer, pero la humanidad siempre ha entendido algo que olvidaron. La verdadera estabilidad proviene de la adaptación, no del control. Las pantallas cuánticas mostraron el surgimiento de nuevos patrones en toda la galaxia. A medida que otras especies comenzaron a descubrir sus propias habilidades latentes, las mayores armas del Borm se han transformado en las mayores herramientas de enseñanza de la historia galáctica. También hemos dejado al Borm con una opción, añadió Sarah. Sus naves planetarias conservan la funcionalidad básica, pero su tecnología de manipulación de probabilidades nunca volverá a ser. Usados para contener o controlar, pueden elegir unirse al resto de la galaxia para explorar estas nuevas posibilidades o pueden elegir el aislamiento. La decisión es suya primero. La forma de plasma de la portavoz Elara cambió a través de patrones complejos antes de asentarse. La delegación VMO se quedó en silencio. Sus naves espaciales se retiran a sus sistemas centrales, como se esperaba. Sarah asintió. Necesitarán tiempo para comprender lo que esto significa para su civilización, pero ya no representan una amenaza para nadie, ni a través de la fuerza ni de la contención, y para la humanidad. 1000 voces preguntaron a la vez, ¿qué harán con su poder? La respuesta de Sarah fue simple pero profunda. Lo mismo, siempre lo hemos hecho, explorar, aprender y compartir lo que descubrimos. Entendemos el poder, pero también entendemos la responsabilidad. La galaxia no necesita controladores ni conquistadores, necesita equipo. Como para enfatizar su punto, la pantalla cuántica mostró nuevas conexiones formándose en el espacio. Especies que nunca se habían comunicado directamente se comunicaban a través de los campos de probabilidad cuántica, compartiendo experiencias y descubrimientos. El orden rígido de la antigua galaxia estaba dando paso a algo nuevo, algo vivo y con posibilidades. Los VMO pensaron que podían estudiar. La humanidad, al aislarnos, concluyó Sarah. En cambio, nos ayudaron a descubrir algo mucho más importante. Todos estábamos conectados a través del tejido cuántico de la realidad. Intentaron contener esa conexión y nosotros elegimos fortalecerla. La Cámara del Consejo guardó silencio al comprender las implicaciones de la respuesta de la humanidad. Se les había dado una oportunidad de venganza, de dominio, de control. En cambio,
habían optado por transformar un arma en una herramienta de enseñanza, convirtiendo un acto de guerra en un catalizador para el crecimiento. A medida que nuevas conexiones cuánticas florecían por toda la galaxia, una verdad se hizo evidente. El mayor poder de la humanidad no era su capacidad para manipular la probabilidad, sino su capacidad para imaginar mejores posibilidades y su determinación de hacerlas realidad. Un año después de que la humanidad transformara la red de manipulación de la probabilidad del mito, el Dr. Marcus Wong se encontraba en su laboratorio en la recién establecida Academia Cuántica en Marte, observando a estudiantes de 100 especies diferentes explorar sus habilidades emergentes. Las pantallas de probabilidad cuántica mostraban patrones que habrían sido imposibles de imaginar hace solo un año. Están aprendiendo más rápido de lo que esperábamos. Elena Rodríguez observó que ahora se desempeña como directora de la Academia. De seguridad, sus sentidos cuánticos podían sentir las ondas de posibilidad fluyendo por las instalaciones a medida que las mentes alienígenas aprendían a tocar el tejido de la realidad misma. Un joven estudiante de ARE acababa de alterar con éxito el estado cuántico de una partícula mediante el pensamiento puro. Su forma cristalina vibraba con entusiasmo cerca de un grupo de estudiantes de la era virtual, entre los pocos que habían elegido aceptar el cambio, aprendiendo a crear campos de probabilidad que potenciaban en lugar de contener la realidad virtual. Los profesores llegaron esta mañana. Marcus señaló a un grupo de seres fractales que trabajaban con estudiantes en el ala de manipulación de probabilidad avanzada. Finalmente aceptaron nuestra invitación. Su comprensión de la física convencional se combinó con nuestro enfoque de la manipulación cuántica. Las posibilidades son extraordinarias. La academia se había convertido en algo más que una escuela, era un símbolo de la transformación de la galaxia. Especies que alguna vez estuvieron limitadas por jerarquías rígidas y temores ancestrales estaban aprendiendo a remodelar la realidad misma, no mediante la fuerza ni el control, sino mediante la comprensión y la cooperación. Sarah Chen, ahora representante de la Tierra ante la nueva coalición galáctica, apareció en el enlace cuántico. La imagen contenía la distorsión SEL que indicaba que estaba transmitiendo desde el antiguo planeta natal de los VMO, donde ayudaba a negociar su reintegración gradual a la sociedad galáctica. La coalición aprobó la expansión de la red de la Academia. Anunció que para finales de año tendremos instalaciones en todos los sectores principales de la galaxia. Los VMO acordaron convertir sus naves restantes en centros móviles de aprendizaje. Marcus sonrió ante la ironía de que las mismas naves que una vez se usaron para imponer el orden ahora viajarían por la galaxia enseñando a las especies a explorar la verdadera naturaleza de la realidad. ¿Cualquier palabra proveniente de las zonas de aislamiento?, preguntó, refiriéndose a las regiones donde algunas especies habían optado por rechazar las nuevas posibilidades. Cada día menos. Sarah respondió, es difícil mantener el miedo al cambio cuando puedes ver a tus vecinos remodelando la realidad de maneras beneficiosas. Incluso las especies más conservadoras están empezando a enviar un observador a la academia. Los sentidos cuánticos de Elena detectaron un cambio sutil en los campos de probabilidad. Algo está sucediendo en el ala de investigación avanzada. Informó que el equipo conjunto de VMO humano ha logrado un gran avance. Las pantallas cuánticas estallaron con nuevos patrones a medida que el descubrimiento del equipo de investigación se expandía a través de los campos de probabilidad. Habían encontrado una manera de extender la manipulación cuántica más allá de las acciones individuales, creando cambios sostenibles en cómo la realidad misma funcionó. Lo llaman ingeniería de probabilidad. Marcus explicó. Sus ojos recorrieron rápidamente los datos. No se trata solo de cambiar lo posible, sino de crear nuevas posibilidades que nunca antes existieron. Las implicaciones para todo, desde los viajes espaciales hasta la producción de energía y la restauración ambiental, están más allá de todo lo que pudiéramos haber imaginado. Sarah terminó y pensar que nada de esto habría sucedido si el VMTH no hubiera intentado contenernos. Su intento de estudiar a la humanidad condujo a la mayor revolución en la historia galáctica. La red cuántica de la Academia bullía de actividad a medida que el descubrimiento se extendía por la galaxia. Miles de millones de mentes se conectaron a través de los campos de probabilidad, cada una añadiendo la suya propia. Comprender sus propias posibilidades a la creciente red de conciencia. Hemos recibido un mensaje del colectivo VMTH. Elena informó que su expresión se suavizó. Están abandonando formalmente su papel como preservadores del orden. En su lugar, se proponen convertirse en los principales maestros de ingeniería de probabilidad de la galaxia, trabajando junto a la humanidad para explorar estas nuevas fronteras. Marcus observó cómo un grupo de estudiantes de especies tradicionalmente hostiles trabajaban juntos.
Manipulación cuántica combinada que crea patrones de posibilidad que ninguna especie podría lograr por sí sola. ¿Sabes qué es lo más notable? Reflexionó hace un año. La galaxia estaba dividida entre quienes podían manipular la probabilidad y quienes no. Ahora la única división es entre quienes están dispuestos a imaginar nuevas posibilidades y quienes no. La imagen de Sara asintió, e incluso esa división se está desvaneciendo. Resulta que cuando se muestra a la gente que tiene el poder de remodelar la realidad misma, el miedo y el aislamiento se vuelven opciones mucho menos atractivas. Mientras la academia bullía de actividad, apareció un nuevo mensaje en la red cuántica. La última de las zonas de aislamiento había solicitado unirse a la coalición. El mensaje era simple: elegimos la posibilidad. La galaxia había aprendido lo que la humanidad siempre había sabido, que el mayor poder no estaba en controlar la realidad, sino en imaginar cómo podría ser mejor. El VMO había buscado estudiar la capacidad de la humanidad para manipular la probabilidad. En cambio, se habían convertido en parte de un gran experimento sobre la posibilidad misma. Mientras Marcus observaba a sus estudiantes explorar sus crecientes habilidades, reflexionó sobre lo lejos que han llegado. La humanidad. No solo habían cambiado la galaxia al demostrar su poder, sino que la habían cambiado al demostrar que la verdadera fuerza residía en compartir el conocimiento, al elegir la cooperación en lugar del control, al transformar las armas en herramientas para el crecimiento.